Ok, bienvenido a la segunda clase de Web API. Vamos a empezar con la creación de un proyecto de Web API. Pero antes de que empecemos, tenemos que ver qué cliente HTTP vamos a utilizar para probar nuestro Web API. Entonces, para ello, nos vamos a ir al navegador y vamos a ver de dónde conseguimos ese HTTP, que en la documentación les puse que es Postman el que vamos a utilizar. Entonces vamos a escribir en el navegador Postman. Nos vamos a la primera página donde dice Postman API Developer Environment. Acá nos vamos al navegador y solamente le damos descargar app. Esperamos que aquí escogemos la plataforma para lo que lo queremos, si para Windows, para Mac o para Linux, dependiendo en qué sistema operativo. Y aquí esperemos que se descargue. Okay. Vamos a esperar unos minutos, dice. Entonces este cliente HTTP se llama Postman. Este es el que nos va a permitir nosotros poder mandar información al servidor, guiñar información, cosa que con el navegador tendríamos que crear ya el sitio, montarle HTML, usar JavaScript para poder probar nuestra aplicación. Mientras que si usamos esta aplicación, nosotros podemos solamente con esa aplicación poner las URL, probar los posts y los get. ¿Ya? Entonces, sin necesidad de crear una aplicación. Entonces, esta aplicación nos ayuda a la hora de que nosotros estamos desarrollando el backend como web API, ¿verdad? Entonces, este es una de las mejores herramientas. Pero si ya desean probarla, ir probando, creando un HTML, ya eso es opcional. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos el archivo, nos vamos a la carpeta y solamente instalamos la aplicación. Vamos a instalarle, esperar que cargue. Y ahí empieza a instalarse. Solamente necesitamos un correo para registrarnos. Ya allí pueden utilizar el correo que ustedes quieren. Okay. Listo, ahí se está abriendo. Ok. Entonces en el caso de que entre de un solo con mi usuario, entra de un solo porque yo ya estoy registrado, entonces ya reconoce que ya lo tenía en la máquina y ahí está. Entonces este software, aquí si nosotros nos fijamos, tenemos todas las opciones de la HTTP que nosotros podemos consultar. Correcto, hasta el momento no vamos a hacer absolutamente nada más. Listo, solo lo mantenemos abierto. Correcto, entonces sigamos. Ahora nos vamos a Visual Studio, como siempre, y vamos a crear nuestra primera web API, archivo nuevo, proyecto. Entonces nos vamos a web, application web ASP.NET, y aquí le vamos a poner mi primer web API. Entonces, igual que en MVC nos presenta múltiples opciones, podemos hacer un proyecto web vacío, un web form, un MVC, y ahora nosotros vamos a ver cómo crear un web API. Pero también igual lo vamos a hacer desde cero para que miremos cómo hacerlo paso a paso. Entonces nos vamos a ir a vacío y lo vamos a seleccionar acá, web API. Entonces ahí le damos a aceptar. Esperamos que se carguen todos los componentes, cree todas las carpetas básicas y todas las referencias que necesita para funcionar. Ok, entonces ahí ya nos creó las carpetas y el proyecto. Entonces si nos vamos a ver aquí en Explorador, vamos a ver qué es lo que nos proporciona. Entonces tenemos mi primer web API, tenemos aquí el nombre de la solución, tenemos lo que es property. Entonces las properties son propiedades que nosotros podemos poner
por defecto en nuestra aplicación ya podemos cambiar la versión del .NET Framework. Ahí podemos mantener una variable que nosotros queramos consultar en el momento que nosotros queramos, etc. AppData es una carpeta para que yo pueda almacenar información. Si yo quiero tener ahí una información como data, entonces un TXT, un Excel, un archivo, etc., yo lo puedo publicar ahí. No es necesario, es opcional. ¿Ya? No es exigidamente que si voy a tener un archivo o un dato, tengo que obtenerlo en esa carpeta. No es necesario. Después tenemos AppStar. Entonces, aquí en AppStar tenemos esto que se llama Web API Config. Este Web API Config es la configuración de las rutas que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿qué significa estas rutas? Igual que en MVC, nosotros tenemos una URL con las que nosotros vamos a activar estos Web API. ¿Qué quiere decir? Que así como nosotros ponemos el nombre del controlador, nombre controlador y el nombre del Action Result en MVC para cargar una vista, entonces para cargar una función en Web API es lo mismo, ¿correcto? Entonces nosotros ponemos el nombre, pero por defecto él viene una configuración de esta manera. Entonces podemos ver que el default API dice que después del dominio tenemos que escribir API controller, el nombre del controlador y un ID si yo estoy mandando un parámetro. Entonces aquí ya no ponemos Action Result, correcto, porque en teoría nosotros no devolvemos una vista, ¿ya? Entonces lo que vamos a devolver son mensajes HTTP o información en JSON o en XML, correcto. Igual aquí el ID puede ser nulo, no siempre es exigido, correcto. Después tenemos la carpeta controllers, donde vamos a almacenar todo nuestro controlador, y el controlador es casi el mismo funcionamiento que tiene en MVC. La diferencia es que aquí no hay vista. Aquí no vamos a retornar una vista, agregar vista y en la vista vamos a escribir HTML. No, aquí no se hace eso. Aquí solo se hace la programación, ya sea la base de datos y la devolución de un JSON, un XML o cualquier tipo de dato, un archivo, etc. Models, igual que en MVC, también es donde nosotros vamos a almacenar nuestros modelos. Si ya tenemos una base de datos, ahí ponemos nuestro modelo y nuestra conexión. Global Ajax es una clase que se dispara cuando nosotros arrancamos la aplicación. Entonces, si se fijan acá, lo que hace él es agregar a toda la configuración global la configuración que nosotros tenemos aquí en el Web API, ¿correcto? Entonces después viene el package config. El package config es donde nosotros ponemos ahí, se pone por sí solo la versión de cada uno de los componentes que nosotros vamos a utilizar para que esto funcione. Y el Web API es la información que tenemos nosotros aquí en property, que también se puede ser modificada, pero necesita un formato XML porque el servidor web necesita reconocerlo, ¿correcto? Ok, hasta ahí pues tenemos la explicación de la carpeta básica. Ok, entonces vamos a empezar agregando un controlador. Entonces nos vamos a la carpeta controlar, clic derecho, agregar controlador. Entonces se nos presentan estas opciones. Dice controlador MVC 5 con acciones de lectura y escritura, 5 con vistas de Entity Framework, MVC 5 en blanco. Entonces, pero nosotros estamos trabajando Web API. Entonces la API que vamos a utilizar acá, la opción es controlador de Web API 2 en blanco. Le vamos a agregar. Entonces igual, el mismo comportamiento que MVC, solo le agregamos el nombre que nosotros en este caso le vamos a poner home. Por cuestiones de ejemplo, le vamos a agregar. Ok, entonces se nos agrega la clase home controller que hereda, ahora ya no solo hereda de controller, sino que hereda de API controller. Entonces, digamos que para el primer paso vamos a empezar haciendo el API que nos dé información. En este caso vamos a mandar una lista de string, un ejemplo. Entonces, para mandar una lista de string, yo tengo que crear también funciones como la acción result, ¿ya?
pero no vamos a poner una acción result que retorne una vista. Entonces tampoco es necesario ponerle acción result. Podemos hacer una función que simplemente devuelva el tipo de datos que yo necesito que me devuelva. Entonces, como que si fuera una función cualquiera, public, y le pongo la lista, el tipo de datos que yo quiero retornar. Entonces yo quiero retornar una list. Le ponemos string. Yo puedo dejarlo como list o lo puedo dejar como enumerable. Cualquiera de las dos. Y enumerable es una clase que hereda de una colección X. Colección puede ser una lista, puede ser un arreglo, puede ser un diccionario, etc. Entonces aquí le vamos a poner lista. Correcto. Entonces vamos a retornar una lista. Pero primero vamos a crear la lista. List string de tipo string. Nombre. Vamos a retornar una lista de nombres. New, instanciamos la lista, nombre. Ahorita esas listas las estamos usando sin base de datos, no quiero que se confunda. Agregar Felipe, nombre.add, Carlos, nombre, María, nombre, Carla. Punto y coma. Entonces aquí en el return solo le ponemos nombres, ¿correcto? Entonces ahí nosotros ya estamos retornando nuestra lista. Ok, entonces ¿cómo hacemos que esto funcione? Entonces vamos a ejecutarlo en Chrome y vamos a ver qué pasa. Esperamos que cargue. Ok, pero me dice error acá. Es lógico. ¿Por qué? La web API no carga interfaces, no tienen vista. Entonces, por ende, todas las web API están literalmente como ocultas. O sea, para que uno se pueda conectar a una web API, tiene que saber cuál es la URL o la dirección a la que apunta. ¿Correcto? Entonces, ahí está bien. Siempre lo vamos a tener de esa forma. Entonces vamos a utilizar nuestro HTTP cliente y nos vamos a conectar a este controlador. Entonces, ¿cómo nos conectamos? Como dice en la configuración, tenemos que ponerle API, controller y el ID, que es opcional. Entonces, en este caso vamos a poner acá el dominio. Ok, vamos a irnos acá. ¿Cómo se llama el dominio? Home. Entonces verificamos que aquí tengo un get, porque los get son para obtener información. Ponemos el dominio, API, pleca, home. Entonces le damos enter, pero nos arroja un mensaje. Dice, el recurso solicitado no admite el método HTTP get. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, este es un método normal, pero yo no le estoy diciendo al controlador qué tipo de HTTP va a tener acceso. Entonces yo a esas funciones yo le puedo decir, mira, esta función solo la disparas cuando sea un get. Esta función solo la disparas cuando sea un post. Esta función cuando sea un put, un delete, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces aquí en MVC existen los que se llaman filtros. Entonces encima de la función nosotros abrimos corchete y ahí escribimos HTTP get. Entonces yo automáticamente ahí le estoy diciendo que cuando yo hago una petición get a esa función, entonces que me cargue la información. Entonces volvemos a cargarlo. Esperamos que cargue en el navegador. Nos vamos a Postman, volvemos a darle enviar y ahora me está mandando la lista. Félix, Carlos, María y Carla. ¿Correcto? Así es sencillo. O sea, ya sabemos cómo mandar una lista del servidor hacia nuestro cliente. Así es sencillo. En este momento estamos utilizando ejemplos básicos con string. Después vamos a hacer un ejemplo con un modelo real.
Correcto. Entonces, ahora, si yo quisiera tener en este mismo controlador otro método que yo le pueda mandar información, por ejemplo, en vez de mandarme una lista que solo me mande un nombre, igual yo le pongo public string nombre, correcto. Entonces aquí yo le pongo return y le pongo el nombre, vamos a ponerle Félix. Entonces igual quiero que sea HTTP. Ahora yo le doy correr con Chrome, vuelvo a cargarlo, vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos que cargue. Ok, nos vamos a Postman, verificamos la URL, verificamos el HTTP, le damos a enviar y se me generó una excepción. ¿Por qué se me generó? Dice, se encontraron varias acciones que coinciden con la solicitud. ¿Qué significa? Que estoy haciendo un post, un get, una petición get al home, pero él no sabe cuál de las dos get son las que yo voy a devolver. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? En ese caso, nosotros podemos venir y existe otro filtro aparte de los HTTP, get, put, post, que podemos utilizar. Entonces, en este caso, yo le puedo poner un router. ¿Qué es un router? O un router, como lo quieran mencionar, es una redirección. Por ejemplo, si yo escribo una URL X, yo voy a activar eso. Entonces, por ejemplo, pongo route, abro paréntesis, le pongo API, pleca, le puedo poner home, pleca, y puedo ponerle, para no perderme, nombre, el nombre de la función, pero no es necesario que se llame igual que el nombre de la función. Yo le puedo poner nom, nada más. Correcto. Entonces, yo le doy guardar ahora, lo vuelvo a ejecutar en el Chrome, esperamos que cargue. Está cargando. Ok, entonces ahora nos vamos a Postman, volvemos a darle enviar y ahora me mandó la lista. ¿Por qué? Por defecto, la función que yo no tenga un route, lo va a tomar como que esa es la petición get con el home por defecto. ¿Ya? Ahora, pero ¿cómo accedo a este? Entonces simplemente ponemos esa dirección. En el caso de que nos vamos a Postman, entonces API home pleca sería no. Yo le voy a ejecutar y ahí nos devolvió fail. Entonces, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta acá en este Postman es esto que está acá, en status. Dice 200, ok. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que en la documentación yo le puse respuestas o mensajes HTTP? Entonces, estas respuestas son las que nos devuelven el servidor. En el caso del 200 es un ok, o sea, que quiere decir que la petición se hizo correctamente. Si a un caso puede ser que nos dé algún 505, un 404, un 201, eso va dependiendo, eso hay que tenerlo en cuenta. Porque también nosotros cuando estemos programando este API, cuando nosotros tengamos algún problema, nosotros tenemos que retornar ese mismo mensaje HTTP. Ya, por si acaso hay algún tipo de problema, pero ya lo estaremos viendo en su momento. Ok, ahora vamos a seguir, pero ya vimos que cómo funciona el get, el row, y hoy solo vamos a ver HTTP get. Del próximo día vamos a ver cómo hacemos los posts, pero en este caso ahora vamos a ver un ejemplo con un modelo, correcto. Entonces vamos a crear un modelo. Entonces nos vamos acá en modelo, clic derecho, agregar una clase. Entonces vamos a hacer un modelo que diga, que se llame estudiante. Entonces acá vamos a agregarle todas las properties. Entonces poner ID, property, string, nombres,
public string apellido property. Entonces podemos ponerle acá string set. Correcto. Vamos a darle con esos campos que están ahí. Ok. Entonces, como no tenemos una base de datos todavía, vamos a crear una lista donde nosotros podamos agregar y obtener información. Entonces, aquí en el controller nosotros podemos declarar public o private, como nos quedamos. Private static, y ponemos list de tipo models.estudiante. Lista, y le ponemos lista estudiante. ¿Correcto? Entonces la pongo estática porque por cada petición que yo quiero mantener la información activa. Entonces, ¿qué significa una variable estática? Esta variable estática significa que yo puedo acceder independientemente a la información de las veces que se instancia en una clase. Entonces no es necesario, si nosotros le quitamos el estático, se va a estar borrando la información, pero le ponemos estático para que se mantenga la información. Ok, ahora vamos a borrar acá, pero antes vamos a agregarle unos registros new estudiante para que vamos a agregarle el 1, vamos a agregar nombre, Feli, apellido, Ramírez, cédula, 022 0022 25 2345X y agregamos otro new para tener ya información a la hora que vayamos a buscar alguna. Entonces, igual new sería el ID 2, nombre, Juana, apellido, Telles, cédula 001 12 12 12 0000 C. Correcto. Podemos ponerle punto y coma. Entonces esos dos registros me van a salir directamente. Entonces vamos a ver cómo funciona esto de acá. Entonces en este caso, ya si yo quiero retornar la lista, yo en vez de string voy a ponerle tipo models.estudiante. Elimino todo esto que tengo acá. Y en vez de nombre pongo el nombre que yo le asigné acá, lista estudiante. Correcto. Ahora si yo quiero retornar un valor acá, yo vengo y yo tengo, digamos que voy a retornar un models estudiante. ¿Ya? Entonces models estudiante y digamos que le voy a agregar el primero de la lista y aquí retorno buscar estudiante. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo funciona con un modelo. O sea, vamos a darle a ejecutar. Esperamos que cargue. Ok, entonces ahora nos vamos a Postman y probemos. Vamos a probar el primero, que es API Home. Le damos a enviar y nos retorna esto que está acá,
Correcto. Entonces, ¿esto qué significa? Un arreglo. ¿Y esto qué significa? Un objeto. Y estas son las propiedades. Entonces, esto es un JSON. Entonces, ya Postman nos manda nos presenta la información como si fuera un JSON, ¿correcto? Entonces, tenemos dos objetos. Es un arreglo, que esos objetos son nuestra lista que tenemos acá, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos ID1, Félix Ramírez. Y tenemos acá ID1, Félix Ramírez y su cédula. ID2, Juana Telle y su cédula, que es esto que está acá, ¿correcto? Ahora vamos a ver si está funcionando también este que solo me retorna un estudiante. Entonces, pleca, no. Entonces, correcto, ahí está funcionando perfectamente. Correcto. Entonces, así de esa forma usamos ese modelo. Ok, ahora vamos a ver los parámetros para URL. Para eso vamos a recordar aquí en el web API cómo está configurado. Entonces, este ID es un parámetro que nosotros podemos mandar por un parámetro por URL. Entonces, ¿qué significa? Podemos agarrar ese ID y digamos que ahora yo quiero especificar el registro que yo quiero obtener. ¿Correcto? Entonces, para eso, yo puedo utilizar el mismo nombre de función que se llama lista. Podemos crear otro, pero en el caso vamos a ver cómo utilizar algo que se llama sobrecarga. La sobrecarga, para los que vieron programación orientada a objetos, les van a recordar que es cuando nosotros declaramos una función con un mismo nombre, pero los parámetros son distintos. Entonces, en este caso, yo puedo declarar una función, otra HTTP GET public, pero ahora va a ser de tipo models estudiante y le puedo poner lista. Pero en este caso, yo voy a estipular ahora un parámetro. Entonces, quiere decir que este ID va a ser el ID que yo tengo aquí en esta lista. Por ejemplo, yo voy a determinar que quiero el ID 2, entonces yo voy a retornar solo este. Si quiero el ID 1, voy a retornar solo este, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer la búsqueda de eso, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hacemos una búsqueda de un arreglo? Normalmente nosotros declaramos un for, empezamos a recorrer, cuando hayamos coincidencias, lo vamos a hacer de las dos formas y devolvemos el valor, o si no, usamos expresiones lambda. Entonces, vamos a ver cómo se hacen de las dos formas. Entonces, vamos a empezar con el más básico, que es un for each. Entonces, aquí yo le pongo models.estudiante, ítem, y aquí en la conexión, lista estudiante. Entonces, si ítem.id es igual a id, entonces, le puedo poner acá, models estudiante, buscar estudiante, y aquí le puedo poner buscar estudiante, va a ser igual a ítem. Vamos a poner un break para que se cargue, se salga del formulario, y aquí le doy return buscar estudiante, y ya se me quitó el error acá. Si se fijan, se llaman iguales, pero no me lo marca como error. ¿Por qué? Porque esto se llama sobrecarga. Ahora, yo no puedo declarar otra función que tenga este mismo parámetro. No puedo declarar, tengo que declarar otra función con un parámetro distinto. ¿Correcto? En este caso vamos a dejarlo así. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner un punto de interrupción para ver qué es lo que pasa. Vamos a darle ejecutar en Chrome. Esperemos que cargue. Vamos a Postman y aquí escribimos home. Vamos a enviar, ok, todo está bien. Pero ahora yo quiero obtener solo el ID 2. Entonces, pleca 2. ¿Qué es lo que hago? Sigo el comportamiento, la estructura que me estipula acá. API, tengo el API acá. Bueno, después del dominio, el API. Controller, el nombre del controlador, home, y después el ID, y le estipulo 2. Entonces lo voy a enviar, ¡pum! Y se me activa el punto de interrupción.
Entonces aquí, si nos fijamos, el ID trae el valor 2, que ese 2 es el que yo estoy escribiendo acá. Quiere decir que si yo pongo 10 ahí, este ID va a obtener 10, ¿correcto? Entonces declaramos buscar estudiante, empezamos a recorrer la lista que nosotros tenemos y empezamos a verificar. 1 es igual a ID es igual a ID, no. Bueno, otro 2 es igual a 2, sí. Entonces este ítem lo devolvemos acá. Aquí viene toda la información. Cerramos el for each y devolvemos el valor. Le damos continuar. Quitamos el punto de interrupción. Nos podemos ir a Postman y vemos que aquí me cargó solamente el ID 2. Yo quiero cambiar eso. Le pongo 1 y me cambió a 1. ¿Correcto? Entonces de esa forma nosotros podemos pasar parámetros por URL. Esta es la forma de búsqueda. Otra forma de búsqueda es también de la siguiente forma. Pueden utilizar la que ustedes quieran. Esta se lo voy a dejar comentariada. Pero yo recomiendo que aprendan a utilizar lambda. Entonces aquí ponemos models.estudiante, buscar estudiante, igual a lista, lista estudiante.where, y aquí estipulo una lambda y le digo que de la lista, cuando el ID sea igual al ID que estoy mandando por parámetro, que me devuelvas únicamente el registro. Podemos ponerle first, el primer registro, or default, y or default significa que si no encuentra ningún registro, el buscar estudiante me lo retorne nulo. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Le damos Google Chrome. Volvemos a ejecutar. Se carga en el Chrome. Esperemos que cargue. Nos vamos a Postman y volvemos a ejecutar. Le damos Send. Me devuelve correctamente. Le damos el 2. Me lo devuelve. Pero ¿qué pasa si le damos 3? Le damos Send y me manda un valor nulo. ¿Por qué? Porque no existe un ID 3, ¿correcto? Entonces en este caso, como no existe, el buscar estudiante lo retorna nulo. Entonces vamos a darle Send para ver cómo funciona. Da un punto de interrupción. F11. Entonces va nulo. ¿Por qué? Ahí está. Porque no existe el ID 3. ¿Correcto? Entonces así pasamos ese tipo de parámetro. En este caso es un tipo de parámetro de un solo valor y de entero. ¿Qué pasa? Nosotros también podemos modificar esa URL y hacer que mandemos más información en la URL. En este caso, digamos que en la lista yo quiero agregar un estudiante nuevo. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo agrego un estudiante nuevo? Entonces tendría que mandar yo el nombre, el apellido y la cédula. ¿Correcto? Entonces, normalmente eso se hace con post por seguridad, pero para que sigamos practicando cómo funciona la URL, vamos a mandar ese parámetro por URL. Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces ahí dejo esto. Pero ahora, yo puedo poner acá http get y aquí le pongo public y yo voy a retornar otra vez una lista. ¿Por qué? Porque si lo mando a guardar, yo quiero que me devuelva ya la lista completa, o si quiero solo devuelvo el objeto que yo estoy creando. Eso es opcional. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Pues vamos a agregar solo el modelo que estoy creando y le vamos a poner aquí agregar. Abrimos paréntesis. Entonces, ¿qué valores van a venir por el parámetro? Por la URL. String nombres, string apellido, string cédula. Entonces aquí models.estudiante, nuevo estudiante, va a ser igual a new, instanciamos y agregamos todos los campos. En el caso de nombre,
Le ponemos nombre, nuevo estudiante punto apellido, igual apellido, nuevo estudiante punto cédula, igual a cédula, punto y coma, pero nos falta el ID. Entonces igual aquí podemos usar una expresión lambda que diga cuál es el ID máximo. Entonces yo le pongo max. Entonces yo tengo una función que él me puede decir cuál es el número o el ID que es mayor. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tenemos dos registros, me va a decir que el 2 es el mayor, pero a ese le tengo que sumar 1 para crear un ID nuevo. Y aquí nos vamos a la lista, punto add, agregar, nuevo estudiante, punto y coma, y return, nuevo estudiante. Así devuelve el objeto que estoy agregando. Vamos a ver qué pasa. Si yo le voy a poner un punto de interrupción para ver, corremos para ejecutarlo paso a paso y ver el comportamiento. Esperamos que cargue otra vez en Chrome. Ok, nos vamos a Postman. Entonces, ¿qué pasa? Revisamos y dice que como yo no tengo un router, entonces por defecto es el home y tengo los parámetros, entonces va a reconocer la sobrecarga. Entonces vamos a ponerle acá Daniela Aguirre y la cédula W01-2356892310Q, un ejemplo. Se lo doy send y dice que hay un error. Entonces podemos ver aquí cuál es el error. Un 404 no funciona, se ha quitado el recurso que está buscando. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy queriendo consultar y podemos ver aquí el estatus también. 404. ¿Cuándo es un mensaje 04? Cuando nosotros hacemos una petición al servidor y ese recurso no existe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa URL no existe. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ejecutamos eso, no hay un controlador o no hay una función que se compagine con este tipo de URL. Entonces, para eso, nosotros tenemos que agregarla para que eso no lo reconozca. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer nuestro propio formato de URL? Entonces hacemos lo mismo que acá. Por defecto él agrega este, pero nosotros podemos agregar otro. Entonces le podemos poner config.routes.map http. Abrimos paréntesis y empezamos a especificar de la misma manera. Así que le ponemos name y le ponemos un nombre. Podemos poner API agregar estudiante. Después el router template, que es la forma o la estructura de la URL. En nuestro caso, seguimos utilizando siempre API, pleca, el nombre del controlador, controller, pleca. Ahora ya no vamos a usar ID. ¿Cuáles son los parámetros que yo estoy utilizando? Nombre, apellido y cédula. Entonces acá le pongo nombres, pero dentro de llaves. Pleca, apellidos, tiene que estar escrito de la misma manera. Y, ¿cuál es el otro? Cédula. Cédula. Igual aquí le ponemos poner default, new, y le ponemos todos los valores. Nombres, router, parameter.option. Ok, aquí escribí mal. Parameters, me faltó acá, y option null. Correcto. Aquí en estos puntos me estoy confundiendo como que si tuviéramos en JavaScript, pero ahí está. Entonces lo mismo hacemos para nombres, apellidos, routers,
punto opcional y cédula. Router punto opcional. ¿Correcto? Ok. Aquí me faltó los dos puntos, por eso está dando error. Listo. Ok. Entonces ahora volvemos a probar. Volvemos a ejecutarlo. Esperamos que cargue en Chrome. Nos vamos a Postman. Y volvemos a ejecutarlo. Le damos Send. Y ahora sí entro al método. Si me voy a revisar nombre, aquí dice Daniela. Si me voy a revisar apellido, dice Aguirre. Y aquí dice, está el número de cédula, que es lo que nosotros estipulamos en esta parte de acá. ¿Correcto? Entonces empezamos a agregar, instanciamos nuevo estudiante, le agregamos el nombre, el apellido, la cédula y el ID. ¿Cuál sería? Agarré el ID más alto, que en este caso es 2, y le va a sumar 1. O sea, en el caso sería 3, entonces ID nos va a dar el 3. Entonces ID es 3, ahí está. ¿Correcto? Lo agregamos a la lista y nos va a devolver nuevo estudiante. Nos vamos a Postman y ahí vemos que vienen los datos ya de Daniela Aguirre, la cédula, con el ID 3. Ahora, si yo quisiera ver ya la lista completa, a ver si me sale el registro que acabo de agregar, le doy Send. Y aquí tengo al final el registro que yo acabo de agregar. ¿Correcto? Entonces, de esa forma nosotros también podemos mandar por URL parámetros. Cosa que no es muy recomendable por cuestiones de que la información se puede fugar, pues, pero cuando lleguemos a Postman vamos a ver cómo funcionan los Postman. Bueno, eso sería todo, estimados, por la clase de hoy. Practiquen, vayan pensando qué proyecto van a hacer, vayan escogiendo un proyecto que al final de la clase ustedes me tienen que entregar un proyecto en Web API, ya la Web API hecha. Por eso hay que escoger un tema. Bueno, nos vemos la próxima. Cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden escribir por mensaje y nos vemos en el siguiente video.